Bienvenidos a la reunión de principio de curso de la clase de sexto B del Colegio Caminillo. En primer lugar, deciros que la relación entre padres, madres, escuela y profesorado tiene que ser muy estrecha. Tenemos que ir juntos de la mano para conseguir la mejor educación para nuestros hijos. Por ello, he desarrollado este vídeo tutorial para que desde el primer momento estéis informados de todo lo que se va a hacer en la clase y cómo se va a trabajar. Para ello he creado un nuevo blog donde podréis ver toda la información de lo que se va a hacer en el aula y de otros aspectos. Este año tenemos nuevos profesores, en francés la maestra Eva y en educación física el maestro José Antonio. Aparte, dentro de la clase vendrán algunos maestros a hacer apoyo y refuerzos. Por último, deciros que la agenda es el medio de comunicación entre la casa y el profesorado. Es muy importante que repaséis la agenda, las primeras hojas que tienen que ver con la organización educativa, el compromiso, las normas de convivencia, todo eso lo podéis leer dentro de la agenda. También es muy importante que repaséis la agenda diariamente para ver todas las anotaciones que el profesorado suele hacer en ella. A continuación os voy a explicar cómo entrar en el blog. Para ello ponéis en Google Quinto A Caminillo Virginia y entráis en el blog de la clase. Este sería el link. Una vez que accedéis a la clase de sexto B, podréis pinchar donde pone familias aquí o en este. A partir de aquí os enganchará con la siguiente. Bueno, una vez que estéis en el blog de madres y padres, os cuento cómo funciona. Tenemos aquí arriba el menú principal donde podréis ver las diferentes informaciones. Aquí en inicio introduciré la información más novedosa. Competencias, aquí podréis ver las hojas que he explicado sobre cómo trabajar por competencias, qué es una competencia y qué es lo que vuestros hijos deben aprender. El siguiente apartado hace referencia a los indicadores que siempre aparecen al principio del tema y eso es lo que los alumnos tienen que ir aprendiendo en cada momento. El siguiente apartado introduciré artículos de educación que considere importantes y que debéis conocer. En recursos introduciremos cualquier información relativa a posibilidades, como es la escuela de padres, del AMPA o de algún organismo donde podamos ampliar la educación de nuestros hijos. Y por último, este apartado me parece muy interesante porque es el de innovación. Cosas nuevas que aparezcan en la enseñanza será en este apartado. En primer lugar, quiero hablaros de cómo es la escuela del siglo XXI, aspecto que considero fundamental para poder explicaros después cómo se desarrolla el contenido de las clases. Las leyes que regulan la educación son la LOE y la LOMCE. En ellas se obliga al profesorado a tener que desarrollar las competencias básicas o claves del alumnado. Estas leyes ya llevan más de 10 años en vigor. ¿Pero qué es una competencia? Una competencia integra tanto los conocimientos teóricos como las habilidades, destrezas y las actitudes que tiene que tener el alumno. Por lo tanto, ya no es un aprendizaje solo de contenido, sino que la competencia es un concepto mucho más amplio que le ayuda al alumno a resolver cualquier problema que se le plantee a lo largo de la vida. Las competencias son 7 y a continuación voy a explicar cada una de ellas. Comenzamos con la competencia y la comunicación lingüística. El alumno tiene que saber la diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto, cuáles son las funciones del lenguaje, las principales características de los estilos y registros de la lengua, vocabulario y gramática. En cuanto a lo que debe saber hacer, expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas, comprender distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar la información, expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes,
y escuchar con atención e interés, controlando y adaptando su respuesta a los requisitos de la situación. También debe estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo, reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia, tener interés por la interacción con los demás y, por último, ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas. Para mí, la competencia de aprender a aprender es una de las más importantes. El alumno debe aprender por sí solo, debe buscar estrategias que le ayuden a obtener un conocimiento. Planteamos, ¿el alumno realmente aprende o solo estudia y retiene una serie de contenidos para el día siguiente aprobar un examen? El aprendizaje debe ser para toda la vida, debe ser un conocimiento mucho más extenso en el tiempo. Y aquí planteo otra cuestión. El alumno es capaz de aprender por sí mismo. ¿Quién le enseña a los niños a hablar, a andar, a manejar la tablet? Son aprendizajes que lo hacen por sí solos. En esta competencia el alumno también tiene que saber qué conoce y qué desconoce. Tiene que tener una disciplina para aprender cierto contenido. Tiene que saber resolver y buscar estrategias para afrontar las tareas que se le mandan. Y debe saber cómo aprende, cómo estudia. Debe buscar estrategias de planificación para resolver una tarea. Debe supervisar lo que hace y debe de evaluar todo y si no, ir cambiando hasta poder conseguir el aprendizaje que desee. ¿Y qué conseguimos con esta competencia? Pues que el alumno se motive para aprender, que sea realmente un reto, que tenga curiosidad, que se sienta el protagonista de su propio aprendizaje. Y sobre todo, que el alumno tenga confianza en sí mismo, que puede aprender, que su aprendizaje es eficiente, que lo recuerda y que realmente está desarrollándose. La siguiente competencia es conciencia y expresiones culturales. El alumno debe saber cuál es su herencia cultural, tanto histórica como literaria, como tecnológica, medioambiental, etc. Debe conocer los diferentes géneros y estilos que hay en Bellas Artes y manifestaciones artísticas y cotidianas de la vida. Aparte de eso, debe aplicar las habilidades de pensamiento para tener sensibilidad y estilo estético. Debe desarrollar la creatividad y la imaginación. Debe ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en diseñar proyectos. Y por último, debe respetar el derecho a la libertad cultural. Tiene que valorar la libertad de expresión y tiene que disfrutar y tener respeto por las diferentes obras artísticas y culturales. En cuanto a la competencia social y cívica, es muy importante que el alumno sepa los códigos de conducta aceptados en distintas sociedades, que comprenda el concepto de igualdad, de discriminación entre mujeres y hombres, de diferencia étnica, comprender las dimensiones interculturales y socioeconómicas de las sociedades y comprender los conceptos de democracia, justicia. Para eso debe saber comunicarse de una manera constructiva, debe manifestar solidaridad e interés por resolver problemas, debe participar de manera constructiva en actividades de la comunidad, del colegio, de la clase, debe saber tomar decisiones en diferentes contextos mediante el voto. Esta competencia está muy ligada al aprendizaje cooperativo. Debemos saber trabajar en equipo, los alumnos deben saber relacionarse entre sí y, por último, deben tener interés por el desarrollo socioeconómico y por tener un mayor bienestar social, deben respetar los derechos humanos, deben participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles. Continuamos con la competencia matemática y las competencias básicas de ciencia y tecnología. Esta tiene un aprendizaje de contenido bastante amplio en cuanto a matemáticas y lo que siempre se ha llamado ciencia de la naturaleza. En ella englobamos por la geometría, la estadística, las medidas, el álgebra, los números, pero también es muy importante que el alumno debe conocer la investigación científica, los sistemas tecnológicos, los sistemas físicos, los sistemas biológicos. En cuanto al saber hacer, debe practicar los procesos de los distintos contextos de las matemáticas, debe saber analizar gráficos, debe saber resolver problemas, debe usar datos y procesos científicos, debe tomar decisiones basadas en el estudio y en las pruebas
que vaya haciendo, debe emitir juicios y realizar cálculos, etc. Y sobre todo en esta competencia se debe saber respetar los datos y su veracidad, asumir criterios éticos asociados a la ciencia y la tecnología y apoyar la investigación. La siguiente competencia es la digital, que el alumno debe saber y conocer aplicaciones informáticas, debe saber cuáles son las fuentes de información, debe utilizar un lenguaje específico en cuanto a textual, numérico, debe conocer los derechos y los riesgos en el mundo digital. En cuanto a saber hacer, debe utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y la resolución de problemas, debe crear contenido, debe buscar y obtener y tratar la información, debe usar y procesar la información de manera crítica y sistemática. Y en cuanto al saber ser, debe tener una actitud crítica y positiva hacia las tecnologías, debe tener curiosidad y motivación para el uso de lo tecnológico, debe valorar las fortalezas y las debilidades de los medios tecnológicos y debe respetar los principios éticos en su uso. Esta competencia la desarrollaremos más adelante en otro aspecto. Y por último, la competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. El alumno tiene que saber cómo funcionan las organizaciones empresariales, debe saber diseñar un plan y debe conocer las oportunidades que existen para la actividad profesional y qué podría ser en un futuro. Debe de analizar, planificar, hacer un proyecto. También debe de adaptarse al cambio y resolver problemas que le vayan surgiendo continuamente, saber comunicar y presentar los resultados y saber evaluar para mejorar. Y en cuanto a la actitud, debe actuar de forma creativa e imaginativa, debe mejorar la autoestima y el autoconocimiento de sí mismo y debe tener iniciativa. Este aspecto está muy desarrollado con el aprendizaje por proyectos, que explicaremos más adelante.